Estamos muy contentos de que estén aquí y el tema de que vamos a ver el día de hoy es la lección número 2. El título de este tema es La verdad del pecado. Y el día de hoy vamos a basarnos en esta palabra, en esta reflexión que vamos a estudiar. Vamos a basarnos en Romanos 3:23, que dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es algo que nos separa de Dios, nos priva de la vida eterna y abundante que Dios nos ofrece. En la lección anterior vimos acerca del secreto del amor de Dios, cómo Dios nos ama, cómo Él se ha manifestado, cómo Él manifiesta su gran amor hacia con nosotros. Y una de las tantas maneras que Dios nos demostró su amor y nos lo demuestra cada día es dándonos a su Hijo Jesucristo, cuando nos lo dio para que muriera por nuestros pecados, para darnos esa vida eterna y abundante. Pero en esta lección veremos el tema del pecado. Este tema nos revela lo que es prácticamente el reverso de la moneda. El pecado, como ya les dije antes, es algo que nos separa de Dios, nos separa de su amor, de su gloria, y hace que nuestra vida lleve un trágico fin. En el texto que leímos dice que todos pecaron. ¿Quiénes han pecado? Dice que todos, no hay excepción de alguien que no haya pecado. Qué fuerte es esta declaración y nos incluye a todos. Nos incluye a usted que está mirando este video, me incluye a mí también. El pecado es una experiencia que ha alcanzado y afectado universalmente. No un país, no un continente, no una ciudad. Hay ciudades en las que se les conoce por ser ciudades donde se practica mucho el pecado. Pero el pecado no está restringido solo a una zona, sino que es algo universal. Pero esto no lo es todo. El texto también nos hace ver cuáles son las consecuencias del pecado, de nuestros pecados. Nos dice que por esa causa hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que, entre otras cosas, el pecado nos ha hecho indignos de las bendiciones de Dios. Ahora vamos a leer la palabra en Isaías 59 del 1 al 2. Dice así: He aquí que no se ha encontrado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué significa esto? Que es algo que nos separa de Dios, nos hace indignos de sus bendiciones. Destituido significa separado. Esta es la verdad. El pecado nos separa de Dios, nos priva de disfrutar sus ricas bendiciones y nos acarrea su justa ira. Podemos hacer una comparación con un hombre y una mujer que están en una relación tal vez de noviazgo y se han manifestado amor el uno hacia otro. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos se da cuenta de que el otro lo ha engañado con otra persona? ¿Acaso no hay celo, coraje, resentimiento y puede ser que hasta el rechazo definitivo? Esto también lo podemos ver en el caso de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente se enfrentaron a las consecuencias del pecado, al temor, al juicio, la maldición, el dolor, el rechazo de Dios, quien los expulsó fuera del jardín del Edén. A partir de ahí comenzó la fatiga del trabajo, el sudor, fue echada maldición sobre la tierra y sujeta a producir espinos y cardos. En fin, el hombre quedó expuesto a sufrir toda clase de calamidades, desgracias, quebrantos, sinsabores y toda clase de sufrimientos y desvíos. Ellos, Adán y Eva, cuando pecaron, empezaron a recibir las consecuencias inmediatamente. Pero el pecado no solo trae consecuencias inmediatas, también las consecuencias futuras. Y conforme pasa el tiempo, conforme pasó el tiempo con Adán y Eva, ellos también comenzaron a cosechar muchos males y desgracias, pues entre otras cosas,
uno de sus hijos mató al otro, que son consecuencias del mismo pecado. Al nosotros pecar, se desencadenan tal vez consecuencias como con Adán y Eva inmediatamente, y si no, conforme va avanzando el tiempo, las consecuencias de nuestros actos van saliendo a la luz. Hoy en día la humanidad se encuentra enfrentado a un mundo de sufrimientos. Actualmente estamos pasando por una pandemia donde hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Fuera de las enfermedades también hay crisis económicas, hay crueldad, engaños, injusticias, hambre, escasez. Gente que está esclavizada por los vicios. Vicios tanto de drogas, vicios tanto de diferentes maneras. Los vicios se manifiestan hoy en día con los seres humanos. Vicios denigrantes, hogares deshechos, hijos sin padre o sin madre, desorientados, frustrados por haber sido abandonados tal vez por alguno de sus progenitores. Por donde quiera vemos delincuencia y degradación, crimen y engaño, y la lista puede seguir, las cárceles llenas de hombres y mujeres, en fin, la lista puede ser muy larga. ¿Y cuál es el origen de tanto mal? La respuesta es el pecado. Así es, el pecado es la fuente de todo eso que nos acecha, toda esa desgracia, todas esas consecuencias, podemos decir malas consecuencias que nos trae. La respuesta es el origen, la respuesta del origen es el pecado. Porque el hombre ha quedado totalmente destituido de la gloria de Dios, separado. Ha caído de su gracia y la misericordia de Él. Ha quedado sin el derecho a recibir nada más que el juicio. Ha quedado abandonado a su propia suerte. Y mientras el hombre y la mujer vivan en pecado, Dios no le escuchará ni le atenderá, porque su relación con Él ha sido rota. Destituir significa, como les dije anteriormente, significa privar a alguien de alguna cosa, separarlo de su cargo o quitarle cualquier privilegio. Por ejemplo, cuando una persona está en un empleo, si lo despiden, ahí lo están destituyendo, porque significa que ya no va a trabajar ahí, no va a trabajar más en el puesto que estaba desarrollando, no va a tener los privilegios o la paga que recibía al trabajar en ese lugar, queda destituido. Esto es precisamente lo que ha pasado con nosotros por causa de nuestros pecados. Hemos sido separados de Dios, de su gloria y de la vida abundante que Él quiere que nosotros, que tú y yo tengamos. Y aún más, la Biblia nos advierte que si persistimos en nuestros pecados, nos espera todavía algo peor, que es el juicio. Y hay muchas consecuencias, como ya te he venido mencionando a lo largo de esta lección, del pecado. Desde el principio el pecado comenzó por la desobediencia de Adán y Eva. Fueron excluidos del Edén. El pecado produce dolor, culpa y trabajo. La idea principal de la muerte es la separación. La Biblia nos habla de la muerte en tres aspectos. Primero que nada es la muerte física, que tal vez la hemos experimentado cuando alguien cercano a nosotros o que nos rodea o que conocemos muere. Esa es la muerte física, cuando el espíritu y el alma abandonan su cuerpo. Hay una segunda muerte, que es la muerte espiritual. El hombre es destituido de la gloria y de la gracia de Dios y vive separado de Él y sin comunión con Dios. Eso significa que podemos conocer a personas que tienen vida en su cuerpo físicamente, pero tal vez están dentro de una muerte espiritual, porque están separados de Dios y sin comunión con Dios. Y el tercer tipo que vamos a ver es la muerte eterna. Es cuando el juicio final se reciba la sentencia definitiva y que el pecador sea lanzado al lago de fuego. Esto también nos habla la palabra de Dios, que hay un juicio final en donde Dios va a tener la última palabra, si la persona va a ir a la vida eterna o va a ser lanzada al lago de fuego. Al lago de fuego.
Esto es terrible, porque el pecador no solamente tiene que sufrir en vida las consecuencias de su pecado, sino que le espera una muerte eterna en donde está pues condenado a sufrir en el lago de fuego. Haciendo historia, vamos a la raíz del problema, el porqué del pecado y las consecuencias del mismo. Dios creó al hombre poniéndole todas las facilidades para su sostenimiento. El hombre gozaba de privilegios en el jardín del Edén, entre otros. La vida física, pues allá no existía la muerte, y la vida espiritual. Pero ¿qué pasó? El hombre desobedeció a Dios. La Biblia dice que comió del árbol del cual se le había prohibido comer. La idea principal de este acto es la desobediencia de Adán y las consecuencias inmediatas de este pecado, entre otras. Es la maldición sobre la tierra, y ahí empezó cuando los seres humanos tenemos que trabajar para ganarnos el sustento. Por otra parte, la mujer pagó el precio, y lo más duro para los dos fue la muerte física. Se supone que ellos no iban a experimentar muerte, pero aún más trágico, muerte espiritual. Eso que los separó de Dios. Se rompió la comunión con Dios y fueron expulsados del Edén. Podemos decir que cavaron un abismo profundo, y ese abismo es el que nos mantiene separados de Dios. Nos priva de la gloria del amor de Dios. La Biblia declara que todo hombre es pecador y que merece el infierno. Yo, como estoy platicándote de este tema, tú que estás mirando este video, las personas que nos rodean, si somos seres humanos, somos pecadores y somos dignos del infierno. Hay pecados que son universales, tales como la hipocresía, orgullo, desobediencia, mentira, robo, malos pensamientos. Todos cometemos pecados. Nadie está exento de pecado de omisión, como no amar a Dios sobre todas las cosas, no amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre el pecado? Ya hemos escuchado sobre las consecuencias y a veces no queremos seguir escuchando todo lo que es el pecado porque es terrible. Es infracción de la ley. Dios tiene todo el derecho de decirme lo que debo y lo que no debo de hacer. Si hago lo que Dios me prohíbe, es pecado. Y si dejo de hacer lo que me ordena, eso también es pecado. Hacer caso omiso. En Santiago 14:17 la palabra nos dice: y hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toda injusticia es pecado. El pensamiento del necio es pecado. El pecado es rebelión, es decir, haré lo que yo quiera y no me importa lo que Dios diga. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo me voy a forjar mi propio destino. El pecado trae juicio a incrédulos y a los desobedientes. Separados de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Nos va a traer también, si estamos separados de la gloria de Dios, nos va a traer muerte y nos va a traer juicio. El pecado es la razón de tanto sufrimiento en este mundo. El pecado nos separa del amor de Dios. Lo que la Biblia dice respecto al pecado. El pecado es transgresión a la ley. Toda maldad es pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El que practica el pecado es del diablo. Si una persona peca solamente una vez al día y vive tal vez 70 años, habrá pecado 25.550 veces. Eso es si solo peca una vez al día. Si tal vez solo un día dijo una mentira. Y por todos esos pecados nosotros vamos a ser juzgados. Tal vez puedas pensar que este video trae malas noticias porque todo es pecado. Y si todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amigo, amiga que estás viendo este video, yo te invito a que no te pierdas las próximas lecciones que vamos a ver. Porque hay buenas noticias. A pesar del pecado que hay, vamos a seguir descubriendo la palabra de Dios. Y vamos a entender el propósito por el cual este amigo que te invitó a ver este video
te está enseñando, te está compartiendo de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida a través de estos mensajes? Para finalizar, quiero contarte una pequeña historia acerca de esto que hemos visto, ese tema del pecado. Se trata esta historia de un peluquero que pues tenía su peluquería, tenía muchos clientes y tenía un cliente que cuando requería iba siempre a cortarse el cabello a esa peluquería. Y esta persona que iba a requerir ese servicio era un cristiano, alguien que amaba a Dios con todo su corazón. Y él siempre que le cortaban el cabello llevaba su Biblia y la leía allí en la peluquería mientras esperaba su turno, mientras le cortaban el cabello. Entonces el peluquero siempre veía que esta persona leía la Biblia y nunca le decían nada. Iba periódicamente y en una de esas ocasiones él estaba pues cortando el cabello, esta persona estaba leyendo la Biblia y el peluquero le empieza a preguntar sobre la Biblia. Le empieza a decir que sí porque la lee tanto, que sí porque le gusta, que sí porque es cristiano. Y al final, al dialogar con su cliente, le da su propia opinión, le dice: ok, yo respeto que tú creas en Dios, yo respeto tus creencias, yo respeto tus valores, pero la verdad, yo no creo que Dios exista. Entonces esta persona le pregunta: ¿pero por qué crees que Dios no existe? Le dice: es que si Dios existiera, no habría tanta maldad en este mundo, no habría gente que sufre maltrato, no habría necesidad, no habría hambre, no habría enfermedades. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no puede hacer que simplemente el sufrimiento en el mundo pare? Porque si somos sus hijos, si nos ama tanto, si somos su creación, ¿por qué simplemente no nos puede dar lo mejor para nosotros? Entonces, esta persona se queda analizando la respuesta, la opinión del peluquero y le dice: creo que tienes razón en lo que dice, pero ¿sabes qué? Creo que los peluqueros tampoco existen. Entonces el peluquero se le quedó mirando raro y dijo: bueno, ¿de qué está hablando? No existen los peluqueros. Le dice: pero ¿por qué dices eso? Si esta es mi peluquería, yo siempre te corto el cabello. Y le dice: no, es que mira, si tú te vas afuera a la calle, hay muchas personas que tienen el pelo muy largo. Yo he visto a una persona que tiene el pelo muy largo y pues los peluqueros no existen, porque si los peluqueros existieran, esas personas tendrían su pelo corto, tendrían un buen corte. Y le dice: no, sí existimos. Lo que pasa es que pues una persona, si quiere cortarse el cabello, pues tiene que venir a mi peluquería y pagar por un servicio de corte de cabello. Y dices: ¿ves? La persona le responde: ¿ves? Es lo mismo con Dios. Si hay tanta necesidad, tantas cosas malas allá afuera, es por causa del pecado. Y si las personas quieren que su vida cambie, es que ellas tienen que venir a Dios y entregarle su vida a Él. Entonces fue como esta persona entendió que había un Dios. Y así en este momento que tú estás viendo este video, vimos esta lección, pero te invito a que no te pierdas lo que viene, porque apenas vamos comenzando. Sí, hay mucho pecado en este mundo, tenemos consecuencias, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y al nosotros ver estos videos, aceptar la invitación de la persona que te invitó a mirarlo, tú te estás acercando poco a poco a Dios y vas a ir descubriendo lo que Él tiene para ti, lo que Él tiene para ti y para mí, porque estamos dentro de sus planes y dentro de sus propósitos. Mi deseo es que el Señor te bendiga en este momento, que compartas también este video a otra persona para que sea de bendición también para su vida.